El cielo gris se cernía sobre la pequeña ciudad argentina de San Martín de los Andes. El viento de octubre arrastraba las hojas caídas por las estrechas calles, donde los escasos transeúntes se apresuraban a sus quehaceres, abrigados con cálidas chaquetas. Amalia Montenegro estaba sentada en la fría sala del taller de reparación de automóviles, golpeando nerviosamente con los dedos el reposabrazos del ajado sillón de cuero. Los mecánicos ya habían pasado la segunda hora examinando su viejo Peugeot, que había empezado a hacer ruidos extraños durante el último viaje al observatorio. A través de los amplios ventanales del taller observó el ajetreo de los obreros vestidos con monos azules. Comprobaban metódicamente cada detalle, y la interminable espera empezaba a ponerla nerviosa. Amalia miró el reloj. Eran casi las 4 de la tarde. Ricardo llegaría del trabajo dentro de 2 horas, y ella aún no había tenido tiempo de preparar la cena. Señora Montenegro, llegó la voz de Pablo, el jefe de mecánicos. Hemos terminado el diagnóstico. No se ha encontrado nada grave, solo un pequeño desgaste en las pastillas de freno. Las hemos sustituido y todo debería ir bien ahora. Amalia respiró aliviada. Últimamente, cualquier gasto imprevisto le causaba ansiedad. El sueldo de un astrofísico en un observatorio provincial no era muy alto, y Ricardo, aunque ocupaba un buen puesto en la empresa, siempre hablaba de la necesidad de ahorrar dinero. Tras pagar las reparaciones, se puso al volante. El interior del coche desprendía un leve olor a piezas nuevas, mezclado con el aroma familiar de los asientos de cuero. De camino a casa, Amalia se detuvo en una pequeña tienda de comestibles. Dentro olía a pan fresco y especias. Metió metódicamente en la cesta los alimentos para la cena: tomates frescos, hierbas aromáticas, el filete que tanto le gustaba a Ricardo. Su pequeña casa la recibió con frescor y silencio. Amalia encendió la luz de la cocina y empezó a ordenar la compra. Cada movimiento se había perfeccionado con los años. Sabía exactamente dónde estaba cada cosa en la cocina, recordaba los platos favoritos de su marido, sus costumbres. 15 años de matrimonio habían convertido su hogar en un mecanismo afinado en el que cada detalle estaba en su sitio. Mientras preparaba la cena, recordó su primer encuentro. Fue en la biblioteca de la universidad, donde Ricardo preparaba los exámenes de economía y ella buscaba material para su tesis sobre astrofísica. Se le cayeron accidentalmente los libros, la ayudó a recogerlos y la invitó a tomar un café. Un argumento tan simple y banal, pero que fue el que dio comienzo a su historia. La puerta principal sonó a las 6 en punto. Ricardo siempre llegaba puntual a casa. Era uno de esos rasgos de su carácter que Amalia apreciaba especialmente: su puntualidad y fiabilidad. ¿Qué vamos a cenar esta noche?, preguntó besándola en la mejilla. Olía a perfume caro y un poco a tabaco, aunque le aseguró que había dejado de fumar hacía tan solo un año. Filetes con verduras y una ensalada fresca, contestó Amalia poniendo la mesa. ¿Cómo te ha ido el día? Lo de siempre. Mucho trabajo. Hay que prestar atención a un nuevo proyecto. Se aflojó la corbata y se sentó a la mesa. ¿Y a ti? Hubo que llevar el coche al servicio, pero nada grave. Solo cambiaron las pastillas de freno. Ricardo asintió, sumido en sus pensamientos. Últimamente se distraía con frecuencia, como si sus pensamientos rondaran en algún lugar lejos de su acogedora cocina. Amalia notó estos pequeños cambios: la forma en que la miraba a los ojos con menos frecuencia, la forma en que se quedaba hasta tarde en el trabajo más a menudo, citando reuniones importantes. Después de cenar, se sentaron en el salón. Ricardo encendió la televisión, hojeando los canales en busca de noticias. Amalia se acurrucó junto a un libro, pero no pudo concentrarse en el texto. Observó furtivamente a su marido y se dio cuenta de cómo había cambiado en el último año. Había adelgazado, había empezado a cuidar más su aspecto y se había comprado un traje nuevo y caro.
Mañana hay una presentación importante, dijo de repente, sin dejar de mirar la pantalla. Puede que tenga que quedarme hasta tarde. Por supuesto, lo comprendo, respondió Amalia, sintiendo que algo desagradable se agarrotaba en su interior. ¿Y de qué trata la presentación? Un nuevo proyecto para inversores. Nada que te interese, muchas cifras y gráficos. Se levantó del sofá. Voy a darme una ducha y a acostarme pronto. Amalia estaba sola en el salón. Al otro lado de la ventana, el crepúsculo se espesaba y las primeras gotas de lluvia golpeaban el alero. Pensó en cómo habían cambiado sus vidas en el último año. Solían hablar hasta altas horas de la noche, ella de sus investigaciones sobre las estrellas, él de sus problemas laborales. Ahora sus conversaciones eran cada vez más breves y superficiales. Del cuarto de baño llegó el sonido del agua. Amalia pasaba mecánicamente las páginas del libro sin leer el texto. En su mente daban vueltas pensamientos sobre la jornada laboral de mañana, sobre el nuevo proyecto en el observatorio, sobre el extraño comportamiento de su marido. Intentó alejar la vaga ansiedad, atribuyéndola al cansancio y al estrés laboral. Más tarde, tumbada en la cama junto a Ricardo, que ya dormía, pensó en que mañana tendría que madrugar. Le esperaba un experimento importante en el observatorio. Las estrellas siempre habían sido su pasión, su forma de evadirse de sus problemas terrenales. Quizá por eso no quería darse cuenta de que su pequeño mundo se desmoronaba lenta pero inexorablemente aquí en la Tierra. Amalia se despertó 5 minutos antes de que sonara el despertador. Ricardo ya no estaba. Últimamente se iba a trabajar cada vez más temprano. Encontró una nota en la mesa de la cocina, escrita con la letra clara de él. Me fui temprano. Reunión importante. No me esperes para cenar. Arrugó la hoja y la tiró a la papelera. La bruma matinal cubría las montañas que se veían a lo lejos. Amalia condujo el coche por la sinuosa carretera que conducía al observatorio. El edificio, de mediados del siglo pasado, se erguía como un faro solitario sobre la colina. Sus paredes blancas contrastaban con las oscuras copas de los árboles que rodeaban el recinto. La sala del observatorio olía a café y a libros viejos. Su colega, Ernesto, ya estaba sentado frente al ordenador, procesando los datos de las observaciones de la noche. Asintió brevemente sin apartar los ojos de la pantalla. Buenos días. Amalia encendió el ordenador. Algo interesante esta noche. Hemos detectado una actividad inusual en el sector BG89. Parece una estrella variable, pero el patrón de oscilación es inusual. Se sumergió en su trabajo, examinando gráficos y tablas. Aquí, entre mapas estelares y datos científicos, Amalia se sentía en su elemento. Hacía 15 años que había renunciado a un prestigioso puesto en un instituto metropolitano por Ricardo, y a veces le parecía que las estrellas eran su única constante en la vida. Cerca del mediodía, Delia llamó a la puerta de su despacho. Eran amigas desde el colegio y, ahora que Delia había abierto una librería en el centro, quedaban a menudo para comer. He traído bocadillos, dijo Delia, poniéndose cómoda en la silla de visitas. Seguro que no has vuelto a desayunar. Amalia cogió el bocadillo con gratitud. Delia tenía razón. Solo había tomado café esta mañana, sumida en sus pensamientos. ¿Cómo va la tienda?, preguntó Amalia intentando distraerse de los pensamientos intrusivos sobre su marido. Ayer recibí un nuevo envío de libros. ¿Puedes creer que ahora tengo las obras completas sobre astrofísica? Delia miró a su amiga con atención. Pero hoy pareces distraída. ¿Te pasa algo? Amalia dudó en contestar. No sabía si compartir sus sospechas. Parecían tan vagas, tan fantasmales. Ricardo no ha sido el mismo últimamente, dijo finalmente. Retrasos constantes en el trabajo, reuniones de algún tipo. Hoy ha vuelto a dejar una nota diciendo que no vendría a cenar. Delia frunció el ceño. Tal vez sea mucho trabajo. Ya conoces a esas empresas.
siempre exigiendo lo imposible a sus empleados. No es solo eso, se ha vuelto algo distante, frío. Solíamos hablar todas las noches, discutir el día. Ahora, cuando su amiga se marchó, Amalia volvió al trabajo, pero no podía concentrarse. Introducía datos mecánicamente en el ordenador, y sus pensamientos volvían una y otra vez al cambio de comportamiento de su marido. Perfume nuevo, ropa cara, retrasos constantes en el trabajo. Todo se sumaba a un cuadro desagradable en el que no quería pensar. Por la noche se quedó más tiempo de lo habitual en el observatorio. Había que hacer observaciones importantes. Un fenómeno astronómico poco frecuente requería su atención. El telescopio giraba lentamente, siguiendo el movimiento de los cuerpos celestes. Amalia tomó notas y registró las lecturas tratando de sumergirse en su trabajo. Regresó tarde a casa. La casa estaba oscura y fría. Ricardo no había venido a cenar. Calentó mecánicamente los restos de la cena de la noche anterior y se sentó a la mesa de la cocina. El silencio le oprimía los oídos. Antes le gustaba trabajar en casa por las noches, revisando cálculos, leyendo artículos científicos. Ahora la soledad le parecía agobiante. El teléfono de Ricardo no contestó, saltó el buzón de voz. Amalia dejó un mensaje. Solo quería saber si todo iba bien. Su voz sonaba anormalmente tranquila, como si hablara con un desconocido. En el dormitorio se dio cuenta de que Ricardo había olvidado su agenda, que nunca solía dejar en casa. Amalia cogió el cuaderno de cuero entre las manos y pasó los dedos por la tapa. Dentro había citas, algunas notas, números de teléfono. Nada fuera de lo común, pero, de algún modo, las pulcras líneas olían a algo extraño y frío. Se duchó y se puso un camisón. Fuera de la ventana lloviznaba ligeramente, las gotas repiqueteaban en los aleros. Amalia se tumbó en la oscuridad, escuchando los sonidos de la casa. El viejo reloj del salón marcaba la medianoche. En algún lugar a lo lejos ladraba un perro. A la 1 de la madrugada, la puerta principal se cerró de golpe. Oyó a Ricardo entrar en silencio en el cuarto de baño y abrir el grifo. Olía a alcohol y a perfume ajeno, un aroma tenue que ella nunca había percibido. Se tumbó a su lado fingiendo que no se había dado cuenta de que estaba despierta. ¿Un día duro?, preguntó Amalia, intentando que su voz sonara despreocupada. Sí, la presentación fue larga, luego hubo una discusión con clientes, contestó él brevemente. Vamos a la cama, estoy cansada. Amalia permaneció despierta otro largo rato. En su cabeza se arremolinaban retazos de pensamientos, recuerdos de días anteriores más felices, cuando todo era simple y sencillo. Mañana tenía que madrugar de nuevo. En el observatorio la esperaban cálculos inacabados, nuevas observaciones, el mundo familiar de las fórmulas y los gráficos científicos, donde todo obedecía a leyes estrictas, donde no había lugar para engaños ni malentendidos. El domingo amaneció nublado. Amalia se levantó temprano. La costumbre de levantarse a la misma hora se había arraigado en su subconsciente con el paso de los años. Ricardo dormía de espaldas a la pared. El teléfono de la mesilla vibró suavemente. Había llegado un mensaje. Amalia se quedó paralizada, luchando contra el impulso de mirar la pantalla, pero luego se levantó con decisión y salió del dormitorio. En la cocina, preparaba mecánicamente el desayuno, cortando fruta para un batido. El ruido de la batidora rompió el silencio matutino. Unos minutos después se oyeron pasos. Ricardo bajaba las escaleras, vestido con un chándal. «Voy a correr», espetó, sin mirar siquiera el desayuno que había preparado. «Vuelvo en 1 hora». La puerta se cerró de golpe, dejando a Amalia sola con un desayuno sin tocar y pensamientos pesados. Los domingos solían ser su día. Preparaban juntos el almuerzo, planeaban la semana, a veces salían al aire libre. Ahora cada domingo Ricardo encontraba una nueva excusa para evitar pasar tiempo juntos. Metió la ración sobrante en la nevera,
y empezó a hojear sin rumbo los papeles que había sobre la mesa de la cocina. Entre las facturas y los folletos publicitarios había un recibo de restaurante del martes anterior, la misma noche en que Ricardo había dicho que llegaría tarde al trabajo. Un restaurante caro en el centro de la ciudad, cena para dos. Amalia volvió a colocar el cheque con cuidado en su sitio. Ricardo volvió 1 hora y media después, acalorado por el footing. Sin decir palabra, subió al cuarto de baño. Amalia oyó abrirse el agua de la ducha. Subió despacio las escaleras con la intención de coger una toalla limpia del armario del pasillo. De repente, detrás de la puerta del cuarto de baño se oyó la voz apagada de Ricardo, que estaba hablando por teléfono con alguien y trataba de hablar lo más bajo posible. Sí, ahora estoy solo. No, está abajo. Claro que la he echado de menos. Mañana, como siempre, a las 6, yo también te veré. Amalia se quedó paralizada ante la puerta, sintiendo que todo en su interior se enfriaba. Retrocedió lentamente, intentando pisar sin hacer ruido. En el dormitorio, se sentó en el borde de la cama, apretando la toalla olvidada entre las manos. Todas sus sospechas, todos los vagos temores de las últimas semanas tomaron forma de repente. Sonó el teléfono. Delia. Amalia colgó la llamada, incapaz de hablar. 1 minuto después, volvió un mensaje. Ven a mi tienda, necesito hablar contigo. Todo el día transcurrió como un borrón. Ricardo salió a hacer algún recado nada más ducharse, sin siquiera desayunar. Amalia vagaba sin rumbo por la casa, repasando mentalmente los acontecimientos de los últimos meses. La nueva corbata que había aparecido de origen desconocido. Las llamadas nocturnas en las que él se había ido a la otra habitación. Los viajes de negocios de los que se había enterado en el último momento. Hacia el anochecer, no aguantó más y se dirigió a casa de Delia. La librería ya estaba cerrando y los últimos clientes se marchaban tranquilamente. Delia se reunió con su amiga en la entrada, escrutando su rostro. «Tienes un aspecto horrible», afirmó mientras cerraba la puerta de la tienda. «Subamos y prepararé café». Encima de la tienda estaba el pequeño piso donde Delia vivía sola desde su divorcio. Subieron por la estrecha escalera. El piso olía a café y canela. Delia estaba horneando sus característicos bollos. «Cuéntamelo», exigió, poniendo una taza de café cargado delante de Amalia. Amalia relató lentamente la conversación que había escuchado, el cheque del restaurante y todos los pequeños detalles que ahora formaban una imagen coherente. Delia escuchaba en silencio, con el ceño cada vez más fruncido. «Hay que seguirlo», dijo finalmente. «Necesitamos saber la verdad». «No puedo», negó Amalia con la cabeza. «Es algo mal». «¿Mal?», Delia resopló. «Y engañar a tu mujer está bien. Mira, ya he pasado por eso. Mejor la amarga verdad que esta incógnita». Hablaron hasta bien entrada la tarde. Delia habló de su divorcio, de cómo ella tampoco quería creer lo evidente, de cómo inventaba excusas para el extraño comportamiento de su marido. Amalia escuchaba, y en cada palabra de su amiga resonaba el dolor en algún lugar profundo de su interior. Llegó a casa sobre las 11. Ricardo estaba sentado en el salón con su portátil, fingiendo estar inmerso en su trabajo. En la mesita había un vaso de whisky vacío. «¿Dónde has estado?», preguntó sin levantar los ojos de la pantalla. «En casa de Delia», respondió, tratando de mantener la voz firme. «Ayudando con el inventario en la tienda. Podrías haberme avisado». «¿Cómo me avisas de tus retrasos en el trabajo?», soltó ella. Ricardo levantó por fin la vista. Algo parecido a la culpa destelló en su mirada, pero se controló rápidamente. «Estoy cansado y no quiero pelear ahora». Cerró de golpe el portátil y se levantó. «Me voy a la cama». Amalia se quedó en el salón. Había alguna película antigua en el televisor, pero no se metió en la trama. Las palabras de Delia sobre la necesidad de averiguar la verdad daban vueltas en su cabeza. Quizá
su amiga tuviera razón. Quizá era hora de dejar de esconderse de la realidad. Sacó el móvil y abrió la aplicación del calendario. Ricardo tenía otra reunión importante mañana a las 6 de la tarde. Le temblaron las manos al programar un recordatorio para esa hora. Mañana sabría la verdad, por amarga que fuera. La mañana del lunes comenzó con dolor de cabeza. Amalia apenas había dormido durante la noche y había estado despierta hasta altas horas de la madrugada. Ricardo ya se había ido a trabajar. Su lado de la cama había conseguido enfriarse. En la mesa de la cocina no había la nota habitual. Había dejado de dejarlas. En el observatorio no podía concentrarse en su trabajo. Los números de la pantalla del ordenador se desdibujaban ante sus ojos. Los gráficos parecían líneas sin sentido. Ernesto le preguntó 2 veces si estaba bien, pero ella le dio respuestas cortas. A las 2 de la tarde se excusó alegando indisposición. Ernesto asintió comprensivo. En 15 años de trabajo, era la primera vez que Amalia se marchaba antes. Condujo despacio hasta su casa, pensando en cada detalle de la próxima vigilancia. La palabra olía a algo vergonzoso, indigno, pero no veía otra salida. En casa, Amalia se puso ropa oscura y discreta. Sacó del armario una vieja capa gris que hacía años que no se ponía. Se recogió el pelo en un moño sencillo. El espejo reflejaba a una mujer pálida y de aspecto desvaído. Apenas se reconocía. A las 6 menos cuarto, aparcó el coche a 2 manzanas del despacho de Ricardo. El corazón le latía tan fuerte que creía que se oía en la calle. Exactamente a las 6, vio a Ricardo salir del edificio. Iba vestido con su mejor traje, el mismo que se había comprado hacía 2 meses. En la mano llevaba un ramo de rosas blancas. Amalia siguió lentamente su coche, tratando de mantener la distancia. Ricardo conducía hacia un barrio residencial de las afueras de la ciudad. Ella nunca había estado en esa parte de San Martín de los Andes, donde había nuevos bloques de apartamentos de clase media. Se detuvo frente a una de las casas, un típico rascacielos. Amalia aparcó al otro lado de la calle, en una pequeña plaza. A través del crepúsculo inicial, vio a Ricardo sacar el teléfono y llamar a alguien. 1 minuto después, la puerta de la entrada se abrió y él entró. Amalia se sentó en el coche, agarrando el volante con los dedos blanqueados. Sus pensamientos eran confusos. ¿Podría tratarse de una reunión de negocios? Pero el ramo de rosas, la silueta de una mujer se vislumbró a través de una ventana del 3er piso. Se encendieron las luces de la habitación. Ella salió del coche. Sus piernas se movieron como si estuvieran solas, llevándola hacia la casa. La puerta principal estaba abierta. La entrada olía a pintura fresca y a productos de limpieza. La luz estaba encendida en el 3er piso, el último del edificio. La amplia ventana estaba cubierta con una fina cortina, pero se veían siluetas a través de ella. Amalia se acercó lentamente. Ricardo estaba de pie en medio de la habitación, con los brazos alrededor de la joven. Tenía el pelo oscuro esparcido por los hombros. Se inclinó hacia ella y la besó, largo y tierno, para nada como había besado a Amalia en los últimos meses. Amalia se apartó bruscamente de la ventana. Sintió que el suelo se le iba bajo los pies. 15 años de matrimonio, 15 años de recuerdos compartidos, todo se hizo polvo en un instante. Bajó corriendo las escaleras y salió a la calle. El aire frío le golpeó la cara. Estuvo casi 1 hora sentada en el coche, incapaz de arrancar el motor. Las lágrimas corrían por sus mejillas, pero no se dio cuenta. En su mente se agolpaban fragmentos de recuerdos. Su primer encuentro en la biblioteca, la boda, la compra de una casa, las vacaciones juntos, los planes de futuro. Todo había resultado ser una mentira. Empezó a llover ligeramente. Las gotas caían por el parabrisas, empañando las luces de las farolas. Amalia arrancó por fin el coche. Le temblaban tanto las manos que apenas podía cambiar de marcha. La carretera se desdibujaba ante sus ojos. La lluvia arreciaba.
Condujo despacio, casi incapaz de reconocer las señales de tráfico a través de la lluvia y las lágrimas. En una curva cerca del viejo parque, las ruedas perdieron tracción de repente. El coche giró como en una danza terrible. Lo último que vio Amalia fue el árbol que se acercaba y la brillante luz de los faros del coche que circulaba en sentido contrario. El impacto fue ensordecedor. El metal traqueteó, los cristales se hicieron añicos. Todo a su alrededor se convirtió en un caos de sonido, luz y dolor. Luego se hizo la oscuridad. A través de la oscuridad llegaron voces. «Llamen a una ambulancia». «Cuidado, no la muevan». Su pulso es débil, pero está ahí. El sonido de una sirena cortó el aire nocturno. Las manos de alguien la trasladaron suavemente a la camilla. El dolor llegó en oleadas, luego retrocedió de nuevo. Heridas múltiples, posible hemorragia interna. Vayan al quirófano de inmediato. Su último pensamiento coherente fue lo extraño que resultaba no estar pensando en el dolor, ni en la posible muerte, sino en aquel ramo de rosas blancas en manos de Ricardo. Las mismas rosas que antes habían sido sus flores favoritas. Entonces la conciencia se desvaneció por fin. Mientras tanto, en un acogedor piso de la tercera planta de una casa nueva, Ricardo bebía vino con su amante, inconsciente de que su cuidadosamente construido mundo de doble vida se desmoronaba como un castillo de naipes. El teléfono de su chaqueta, tirado en el respaldo de la silla, recibía silenciosamente llamadas del hospital, pero él estaba demasiado ocupado para darse cuenta. La habitación del hospital se ahogaba en la pálida luz de la mañana. El chirrido del equipo médico medía los segundos, fundiéndose con el ruido del goteo. Amalia yacía inmóvil, enredada entre cables y tubos. Su rostro, cubierto de pequeños cortes de cristales rotos, parecía una máscara de cera. Delia llevaba 3 horas sentada junto a la cama del hospital. Había acudido en cuanto recibió la llamada del hospital. Amalia siempre tenía su número en primer lugar en la lista de contactos de emergencia. Ricardo no apareció hasta por la mañana, desarreglado, oliendo al alcohol de la noche anterior. Ni siquiera se había molestado en dar una explicación plausible de su ausencia. «¿Qué han dicho los médicos?», preguntó, de pie en la puerta de la habitación. «¿Te importa?». Delia ni siquiera se dio la vuelta. «¿Dónde estabas cuando te llamaron del hospital?». Ricardo permaneció en silencio, arrastrando los pies. Su caro traje estaba arrugado, una mancha de vino era visible en su camisa. Se sentía claramente fuera de lugar ante la mirada de Delia. El doctor Alvarado entró en la habitación, rompiendo el incómodo silencio. Alto, canoso, con una mirada atenta en sus ojos oscuros, emanaba la serena confianza de un hombre acostumbrado a tomar decisiones difíciles. «Señor Montenegro», miró a Ricardo, «tenemos que hablar del estado de su esposa». Salieron al pasillo. Delia permaneció sentada junto a Amalia, ajustando distraídamente los pliegues de la manta del hospital. A través de las delgadas paredes de la habitación se oían voces apagadas, pero las palabras eran indistinguibles. Ricardo regresó 15 minutos después. Tenía la cara pálida y se había aflojado la corbata con un movimiento nervioso de la mano. «Necesitará una larga rehabilitación», dijo sin mirar a Delia. «Fractura de columna, lesiones internas. El médico dice que hay riesgo de que no pueda andar». Delia apretó la mano de su amiga. Amalia no se movía. Los fuertes analgésicos la habían sumido en un profundo sueño. Los días se sucedían lentamente, llenos de monótonos procedimientos hospitalarios. Ricardo rara vez aparecía, siempre por poco tiempo, excusándose con asuntos urgentes del trabajo. Delia pasaba todo su tiempo libre en el hospital, dejando la tienda a su ayudante. Al cuarto día, Amalia recobró el conocimiento por primera vez. Sus ojos se abrieron lentamente, intentando enfocar su entorno. «Bebe». Su voz era apenas audible. Delia le acercó un vaso de agua a los labios. Amalia bebió unos sorbos y volvió a apoyarse en las almohadas. «¿Qué
¿Qué ha pasado?, preguntó al cabo de un rato. «Tuviste un accidente», respondió Delia en voz baja. «Estás en el hospital. Te pondrás bien». Amalia cerró los ojos. Los recuerdos volvieron lentamente, en fragmentos. La vigilancia, la ventana pinchada, las rosas blancas, la lluvia, la carretera resbaladiza. Sintió que una lágrima rodaba por su mejilla. «¿Ricardo?», preguntó sin abrir los ojos. «Él pasó por aquí». Delia intentó hablar con calma. «Tiene mucho trabajo que hacer». Amalia asintió débilmente. Claro que tiene mucho trabajo, sobre todo teniendo en cuenta a la joven de larga melena oscura a la que había besado en aquel piso. La enfermera Rosario, una mujer de mediana edad y rostro amable, cambiaba vendajes y comprobaba a diario las lecturas de los instrumentos. Hablaba con Amalia cariñosamente, contándole las noticias locales, como si intuyera que su paciente necesitaba distraerse de sus pesados pensamientos. «Necesitas descansar más», le dijo, ajustándole la vía. «El cuerpo sabe curarse solo hay que darle tiempo». Pero el tiempo parecía detenerse en aquella habitación de hospital. Los días se fundían en una monótona sucesión de procedimientos, inyecciones y lecturas de la tensión arterial. Amalia se quedaba largos ratos mirando por la ventana, donde las nubes flotaban contra la cordillera. A veces le parecía que toda su vida, su feliz matrimonio, su trabajo en el observatorio, sus planes para el futuro, no era más que un sueño del que despertaba en aquella habitación blanca y estéril. Una semana más tarde, el doctor Alvarado le hizo un segundo examen. Su rostro permaneció impenetrable mientras estudiaba los resultados de las pruebas y los escáneres. «Señora Montenegro», empezó con cautela, «su estado es estable, pero...». Calló, eligiendo sus palabras. Amalia lo miró fijamente, sintiendo que todo su interior se agarrotaba de miedo. «La lesión medular es más grave de lo que pensábamos en un principio. Sin cirugía compleja, las posibilidades de que puedas caminar son extremadamente escasas». Las palabras del médico flotaban pesadas en el aire. Amalia agarró la sábana con dedos temblorosos. «¿Cuánto cuesta la operación?», preguntó en voz baja. El doctor Alvarado mencionó una cantidad que la dejó sin aliento. Era el dinero que ella y Ricardo nunca habían tenido. Todos sus ahorros se habían ido en comprar una casa y un coche. «Hablaré de ello con su marido», añadió el médico. «Quizá el hospital pueda ofrecerle un programa de pago a plazos». Por la noche llegó Ricardo. Parecía cansado e irritado. Sin sentarse siquiera, se quedó de pie junto a la ventana, evitando mirar a su mujer. «El médico me ha hablado del coste de la operación. No tenemos tanto dinero. El seguro solo cubre el tratamiento básico. ¿Quizá podamos pedir un préstamo?», preguntó Amalia en voz baja. «Ya tengo un préstamo sobre la casa. El banco no aprobará otro préstamo tan grande». Se pasó una mano por el pelo. No sé qué hacer». Amalia se quedó mirando a su marido, intentando ver en él al hombre que había amado durante 15 años. Pero frente a ella había un extraño que solo pensaba en sí mismo y en sus problemas. Por la noche, cuando todos se habían ido, permaneció despierta durante largo rato. Las luces de la ciudad parpadeaban al otro lado de la ventana, un perro ladraba a lo lejos. En la habitación de al lado alguien gemía silenciosamente de dolor. Amalia pensó en lo rápido que puede cambiar la vida. No hace mucho era una científica de éxito, una esposa cariñosa que hacía planes para el futuro. Y ahora estaba en la sala de un hospital, traicionada por su marido, sin dinero para la operación necesaria y con la perspectiva de seguir siendo una inválida. Delia vino por la mañana, trayendo fruta fresca y revistas. Intentaba hablar de algo divertido, contaba anécdotas graciosas de la vida de la librería, pero Amalia apenas escuchaba. Sus pensamientos estaban muy lejos, en aquel piso de la tercera planta, donde su marido besaba a otra mujer y le regalaba rosas blancas.
La segunda semana en el hospital comenzó con el empeoramiento del estado de Amalia. El dolor empeoró y los médicos tuvieron que aumentar la dosis de analgésicos. La enfermera Rosario acudía ahora cada hora, comprobaba sus constantes vitales y le cambiaba las vías. Sus ojos amables estaban cada vez más preocupados, aunque intentaba no demostrarlo. Delia traía fruta y flores frescas para intentar alegrar la triste habitación del hospital. Pero las flores se marchitaban rápidamente en el aire viciado y la fruta permanecía intacta. Amalia no comía casi nada. Cada movimiento le producía un dolor agudo en la espalda, e incluso una acción tan sencilla como llevarse un vaso de agua a los labios se convertía en un verdadero calvario. «Debes comer», insistió Delia pelando una naranja. «Necesitas fuerzas para recuperarte». Amalia se volvió en silencio hacia la ventana. Más allá del cristal se veían los picos de unas montañas cubiertas de nieves eternas. Ella y Ricardo habían soñado una vez con construir una pequeña cabaña en las montañas donde pasar los fines de semana. Ahora aquellos sueños parecían tan ingenuos y lejanos como aquellos picos nevados. Los colegas del observatorio le enviaron una postal deseándole una pronta recuperación. Ernesto escribió que todos los datos de su reciente investigación habían sido guardados y esperaban su regreso. Amalia puso la tarjeta en la mesilla de noche junto a su cama, sin saber si algún día podría volver al trabajo. El doctor Alvarado realizaba los exámenes diarios. Sus movimientos eran cuidadosos, pero hasta el más leve roce causaba un dolor agudo. Después de cada examen, tomaba notas en la historia clínica, con un rostro cada vez más preocupado. «Sin cirugía, la situación empeorará», dijo una mañana. «Podemos aliviar el dolor con medicación, pero eso no resolverá el problema de fondo». Ricardo aparecía cada vez con menos frecuencia. Sus visitas se hicieron más breves y formales. Traía lo necesario, preguntaba cómo se encontraba, pero ya no había calidez en su voz. Se quedaba en la puerta como dispuesto a escapar en cualquier momento, evitando mirar el rostro demacrado de su mujer. «Hablé con el banco», me dijo en una de esas visitas. «Me han denegado el préstamo. Dijeron que la cantidad era excesiva y que nuestra casa ya estaba hipotecada». Amalia ni siquiera giró la cabeza. Sabía que mentía. No había habido ninguna conversación con el banco. Vio la nueva y cara corbata que llevaba al cuello, claramente comprada hacía poco. Todo el dinero iba a parar a otra mujer, la del pelo largo y oscuro. Por la noche, el dolor se hizo insoportable. Amalia se quedaba despierta, contando los minutos que faltaban para la siguiente dosis de analgésicos. En esos momentos recordaba su trabajo en el observatorio, los interminables mapas estelares, las misteriosas señales de galaxias lejanas, el silencioso zumbido de los instrumentos. Allí, en su despacho, se sentía parte de algo más grande, más importante. Aquí, en la habitación del hospital, no era nada, solo un cuerpo roto sobre sábanas blancas. Delia intentó animarla trayéndole libros y revistas, pero leer requería concentración, que Amalia ya no tenía. Las letras se desdibujaban ante sus ojos y las tramas parecían carecer de sentido. La realidad se había reducido a una habitación de hospital, donde los acontecimientos principales eran los medicamentos y los cambios de suero. La enfermera Rosario se dio cuenta de que Amalia lloraba a menudo por la noche. Intentó entrar en la habitación más a menudo, sentándose en el borde de la cama, contando historias sobre su familia y sus nietos. Su voz suave y sus manos cálidas le daban un pequeño consuelo. «Mi abuela siempre decía que después de la noche más oscura siempre amanece», dijo Rosario un día, acomodándose la almohada. «Solo tienes que esperar a que amanezca». Pero Amalia no creía en los amaneceres. Cada mañana solo le traía nuevos dolores y la constatación de su impotencia. Sentía que sus músculos se debilitaban, que sus piernas se entumecían. Los médicos hablaban de la necesidad de fisioterapia, pero sin cirugía era inútil. El viernes llegó Ricardo.
Olía a perfume caro y un poco a perfume de mujer. Trajo fruta, la misma fruta que llevaba una semana sin tocar en la mesilla de noche. ¿Cómo te encuentras?, preguntó, tomando asiento en una silla junto a la ventana. Bien, respondió Amalia con amargura. Sobre todo cuando veo que mi marido se gasta el dinero en corbatas nuevas en vez de en mi tratamiento médico. Ricardo se estremeció y tocó el nudo de la máquina de corbatas. Su rostro se contorsionó por un momento, pero enseguida se recompuso. Hago lo que puedo, dijo con frialdad, pero te das cuenta de que no tenemos tanto dinero. ¿Tenemos? Amalia intentó incorporarse sobre las almohadas, retorciéndose de dolor. Ya no hay nosotros, Ricardo. Solo estás tú y tu nueva vida, que no tiene sitio para una esposa enferma. Se levantó, alborotándose la chaqueta con un movimiento nervioso. Algo parecido a la culpabilidad apareció en su rostro, pero fue rápidamente sustituido por la irritación. Volveré la semana que viene, espetó, dirigiéndose a la puerta. Llámame si necesitas algo. Amalia vio la puerta cerrarse tras él. El olor de su perfume aún permanecía en el aire, mezclado con el de otra persona. Cerró los ojos y sintió que las lágrimas le corrían por las mejillas. En algún lugar del pasillo resonaban los pasos de las enfermeras, sonaba el teléfono, goteaba la vía. Delia vino por la tarde. Había traído pastas frescas de la cafetería de enfrente del hospital, pero Amalia sacudió la cabeza. Hasta el olor de la comida le daba asco. ¿Estuvo aquí?, preguntó Delia, fijándose en las servilletas arrugadas de la mesilla de noche. Sí, intentó sonreír Amalia, pero solo le salió una mueca. Trajo fruta y tu nueva vida oliendo a perfume ajeno. Delia le apretó la mano. Sabía que ninguna palabra de consuelo ayudaría ahora. Se sentaron en silencio mientras el crepúsculo se espesaba tras la ventana y la habitación se volvía cada vez más oscura. En algún lugar de la ciudad comenzaba la vida de los viernes. La gente corría a restaurantes y cafés, hacía planes para el fin de semana, se enamoraba, se separaba, vivía. Pero aquí, en la habitación del hospital, el tiempo parecía detenerse, congelado en un círculo interminable de dolor y soledad. La conciencia volvió lentamente, como si se abriera paso a través de una densa niebla. Amalia abrió los ojos y no se dio cuenta inmediatamente de dónde estaba. El techo blanco y estéril de la habitación del hospital le pareció desconocido por un momento. Lo último que recordaba era el dolor agudo y la voz de la enfermera Rosario llamando al médico de guardia. El reloj de pared marcaba las 10 de la mañana. La luz del sol se filtraba por el suelo a través de las persianas. En el aire flotaba el familiar olor a hospital, una mezcla de medicamentos, desinfección y algo más, inasible, que siempre está presente en los lugares donde el sufrimiento se convierte en algo cotidiano. Junto a la cama, Delia dormitaba, acurrucada incómodamente en una silla de plástico. Una expresión de fatiga y ansiedad se dibujaba en su rostro. Tenía ojeras, parecía que hubiera estado aquí toda la noche. Delia. La voz de Amalia sonó ronca y tranquila. Su amiga se estremeció y abrió los ojos. El alivio se reflejó en su rostro. ¡Por fin! Se lanzó hacia adelante, agarrando la mano de Amalia. «Nos has dado un buen susto. Los médicos dijeron que había crisis por las complicaciones». Amalia intentó moverse, pero su cuerpo respondió con un dolor sordo. Se sentía increíblemente débil, como si toda la fuerza se le hubiera agotado junto con el dolor de la noche anterior. «¿Cuánto he...?» Se lamió los labios resecos. «Casi 2 días». Delia se llevó a los labios un vaso de agua con un tubo. «El doctor Alvarado dice que es la respuesta protectora del cuerpo. El dolor se hizo demasiado intenso y tu cuerpo simplemente se apagó». La enfermera Rosario entró en la habitación, con el rostro iluminado al ver a su paciente despierto. «Menos mal», exclamó, acercándose rápidamente a la cama y comprobando las lecturas de los instrumentos. «Voy a buscar al doctor Alvarado».
Unos minutos más tarde, el doctor entró en la habitación. Su rostro, habitualmente tranquilo, parecía preocupado. Examinó detenidamente a Amalia, comprobando sus reacciones y anotando algo en su historial médico. «Señora Montenegro», comenzó, tomando asiento en el borde de la cama, «tenemos que hablar seriamente de su estado». Delia quiso marcharse, pero Amalia le apretó la mano débilmente, pidiéndole en silencio que se quedara. «La última crisis demostró que tu estado se está deteriorando más rápido de lo que habíamos previsto», continuó el médico. «La lesión medular está provocando la compresión de las terminaciones nerviosas. Sin intervención quirúrgica, me temo que los efectos serán irreversibles». Quiere decir, Amalia no pudo terminar la frase. «Parálisis de las extremidades inferiores», dijo el médico con calma, pero se notaba la simpatía en su voz. «Es necesaria una operación en los próximos 15 días. De lo contrario, ni siquiera ella podrá ayudar». Amalia cerró los ojos. 2 semanas. 14 días para encontrar una enorme suma de dinero. 14 días para decidir si seguiría siendo capaz de caminar o se convertiría en una inválida indefensa. «¿Y Ricardo?», preguntó sin abrir los ojos. «¿Le han llamado?». Hubo una larga pausa. Por fin, Delia respondió. «No contesta al teléfono. Fui a verle al trabajo, pero la recepcionista me dijo que estaba de viaje de negocios». Amalia soltó una risita amarga. «¿Un viaje de negocios?». «Sí, claro. Probablemente esté con su amante ahora mismo, quizá incluso en el mismo piso donde ella los había visto por última vez antes del accidente». El día se alargó lentamente. Las enfermeras cambiaban las vías, comprobaban los signos vitales y ponían inyecciones. Delia intentaba darle caldo a su amiga, pero Amalia solo podía tomar unos sorbos. Cada movimiento le dolía la espalda, cada respiración requería esfuerzo. Hacia el atardecer llegó Ernesto del observatorio. Traía una carpeta con impresiones de las últimas observaciones, pensando en distraer a Amalia con trabajo, pero ella ni siquiera miró los gráficos. Las estrellas parecían ahora tan distantes e indiferentes como si todos aquellos años de investigación hubieran transcurrido en otra vida. «Todos hemos descontado», empezó Ernesto, sacando un sobre, pero Amalia negó con la cabeza. «No lo hagas», interrumpió. «De todas formas no será suficiente, y no voy a aceptar tu dinero». Aquella noche, cuando Delia por fin se fue a casa, prometiendo volver por la mañana, Amalia se quedó a oscuras, mirando el techo. En algún lugar del pasillo, las enfermeras hablaban en voz baja, los instrumentos pitaban en las salas vecinas, los sonidos nocturnos habituales de un hospital. Pensó en Ricardo, en sus 15 años juntos. Recordó cómo había apoyado su decisión de dedicarse a la ciencia, lo orgulloso que se había sentido de su éxito, cómo había hecho planes para el futuro. ¿Cuándo había terminado todo? ¿Cuándo había llegado a sus vidas aquella joven de pelo oscuro? ¿O había empezado antes, cuando dejaron de hablar por las tardes, cuando el trabajo pasó a ser más importante que la familia, cuando los problemas domésticos eclipsaron su amor? Por la mañana la despertó un ruido en el pasillo. Habían traído a un nuevo paciente tras un accidente. A través de la puerta suelta oyó las órdenes de los médicos, los pasos apresurados de las enfermeras, el pitido de los instrumentos. Alguien luchaba por su vida detrás de la pared, y ella luchaba por el derecho a volver a ponerse en pie, y no era una batalla menor. Por la mañana, Rosario vino a cambiarle la vía. Su rostro, habitualmente alegre, estaba serio. «Tu marido ha llamado a correos», dijo, comprobando la aguja en la vena. «Dijo que se va a retrasar en un viaje de negocios unos días más». Amalia no reaccionó de ninguna manera a aquellas palabras. Miró por la ventana donde los pájaros buscaban un nido en un árbol. La naturaleza continuaba su ciclo eterno, ajena al sufrimiento y la traición humanos. El doctor Alvarado apareció cerca de la hora de comer. Volvió a examinar a Amalia, comprobó sus reflejos,
tomó notas en su historial. ¿Está empeorando el dolor?, preguntó, notando cómo se arrugaba al menor movimiento. Sí, respondió ella con sencillez, pero no es el dolor, es que no siento los dedos del pie derecho, en absoluto. El médico frunció el ceño. Era una mala señal. La pérdida de sensibilidad significaba que el proceso de afectación de las terminaciones nerviosas avanzaba más deprisa de lo que se habían dado cuenta. Aumentaremos la dosis de medicación antiinflamatoria, dijo, pero es solo una solución temporal. Sin cirugía. No terminó la frase. Ambos sabían lo que pasaría sin cirugía. Una silla de ruedas, dependencia total de los demás, el fin de una carrera, el fin de una vida normal. Amalia observó cómo el médico anotaba nuevas citas en el historial. Sus manos, capaces de obrar milagros en el quirófano, eran impotentes para ayudarla ahora. Un muro de números se interponía entre ella y la salvación, una cantidad que no tenía y de la que no tenía de dónde sacarla. 3 días después, Amalia notó que su pierna izquierda también empezaba a perder sensibilidad. Al principio apenas se notaba, un ligero entumecimiento en los dedos de los pies que intentaba ignorar, pero al anochecer, el entumecimiento había aumentado hasta el tobillo y ya no podía fingir que no ocurría. La enfermera Rosario se dio cuenta del cambio durante su ronda vespertina, comprobó sus reflejos y llamó inmediatamente al doctor Alvarado. A pesar de lo tarde que era, acudió con el ceño fruncido y el rostro concentrado. El proceso se está acelerando, dijo tras su examen. Debemos actuar con rapidez. 2 semanas es el plazo máximo, y luego no estoy seguro de que podamos esperar tanto. Amalia miró al techo en silencio. En los últimos días había estudiado cada grieta de la superficie blanca, cada mancha que había quedado de la última reparación. Estos pequeños detalles se convirtieron en su ancla en la realidad cuando todo lo demás se desmoronaba. Delia venía todos los días, trayendo noticias del mundo exterior. Hablaba de la librería, de los clientes habituales, de los recién llegados, pero en su voz se notaba la ansiedad que intentaba ocultar tras las historias mundanas. Hablé con un abogado, dijo una mañana. Cree que es posible demandar a la compañía de seguros, hacer que paguen la operación. ¿Cuánto tardará la demanda?, preguntó Amalia. Unos meses, quizá 1 año. No tengo 1 año, Delia. Ni siquiera tengo 1 mes. Hacía 5 días que Ricardo no sabía nada de él. Su teléfono seguía sin contestar, y en el trabajo seguían hablando de un viaje de negocios. Amalia sabía que era mentira. Se lo imaginaba pasando tiempo con aquella joven, desayunando juntos, paseando por la ciudad, haciendo planes para el futuro, un futuro sin espacio para una esposa postrada en cama. Ernesto seguía trayendo revistas científicas e impresiones de observaciones. Hablaba de descubrimientos realizados en su ausencia, de nuevas teorías e hipótesis. Amalia le escuchaba distraída, dándose cuenta de que tal vez nunca volvería a su trabajo. Las estrellas que habían sido el sentido de su vida parecían ahora lejanas e indiferentes. Las noches en que el dolor era especialmente intenso, contaba las gotas en la vía, una gota, un latido. El ritmo monótono le ayudaba a distraerse de sus sombríos pensamientos. A veces oía gemir o llorar a alguien en las salas vecinas y se daba cuenta de que su sufrimiento era solo una parte de la gran sinfonía de dolor que resonaba entre las paredes del hospital. El sábado por la mañana llegó una joven aprendiz del departamento de fisioterapia. Quería empezar un curso de ejercicios para mantener el tono muscular, pero incluso los movimientos más sencillos le causaban tal dolor que tuvo que interrumpir la clase. «Lo siento», dijo la chica con cara de frustración. «¿Tal vez podamos intentarlo mañana?» «Mañana solo empeorará», replicó Amalia. «Solo empeorará». Por la noche, Delia volvió a venir. Trajo un termo de sopa casera y panecillos recién salidos de la panadería. El olor a comida llenó la habitación,
pero Amalia sacudió la cabeza. No tenía apetito. «Debes comer», insistió Delia. «Necesitas fuerzas». «¿Para qué? ¿Para esperar a que la parálisis sea mayor?» Delia se sentó en el borde de la cama, tomó la mano de su amiga entre las palmas. «Escucha», dijo en voz baja. «Voy a vender la tienda. No será suficiente para toda la operación, pero será un comienzo. Tal vez si puedo reunir dinero de todos mis amigos». «No», Amalia le soltó la mano. «No te dejaré vender la tienda. Esta es tu vida, tu sueño. No puedo permitirlo». Permanecieron en silencio durante largo rato. Al otro lado de la ventana, el crepúsculo se hacía más denso, las farolas se encendían en el aparcamiento del hospital. A lo lejos sonaba una ambulancia, otro destino, otra historia de dolor y esperanza. Por la noche, Amalia no pudo dormir durante mucho tiempo. Pensó en las palabras de Rosario sobre la pelea, en la oferta de Delia de vender la tienda. Sus pensamientos eran confusos, mezclados con recuerdos de su vida pasada, de su trabajo en el observatorio, de los años felices con Ricardo, de planes y sueños que ahora parecían tan ingenuos. Por la mañana tuvo un sueño. Estaba en su despacho del observatorio mirando por el telescopio las estrellas lejanas. Todo estaba igual que antes. Los instrumentos zumbaban en silencio, en la pantalla del ordenador parpadeaban gráficos y cifras. Entonces se dio cuenta de que no sentía las piernas y se despertó con un sudor frío. El nuevo día empezó como de costumbre, con las rondas de las enfermeras, las tomas de tensión y los cambios de goteros. Amalia respondía mecánicamente a las preguntas, se dejaba examinar, pero sus pensamientos estaban muy lejos. Pensaba que el tiempo se le escapaba como arena entre los dedos, y cada día perdido la acercaba más a lo inevitable, a una silla de ruedas, a una vida de total dependencia de los demás. La mañana empezó con un fuerte ataque de dolor. La enfermera Rosario le administró analgésicos con urgencia mientras Amalia apretaba los dientes, intentando no gritar. El entumecimiento de las piernas había ido en aumento. Ahora apenas sentía las rodillas. El doctor Alvarado, llamado de urgencia, meneaba la cabeza mientras revisaba los resultados de las últimas pruebas. La habitación olía a medicamentos y antisépticos. El sol apenas atravesaba las tupidas persianas, creando una penumbra en la que los instrumentos médicos pitaban monótonamente. Amalia yacía inmóvil, temerosa de moverse. Cada movimiento era recibido con una nueva oleada de dolor. «Señora Montenegro», la voz del médico sonaba tensa, «la situación es crítica. Si no la operamos en los próximos días». No terminó la frase, pero Amalia ya lo comprendía todo. El tiempo se le escapaba de las manos, llevándose consigo las últimas posibilidades de recuperación. Hacia el mediodía, Ricardo entró inesperadamente en la habitación. Iba impecablemente vestido con un traje de negocios nuevo y olía a perfume caro. En sus manos sostenía una carpeta de cuero marrón con documentos. Su aparición después de una semana de ausencia fue tan inesperada que Amalia no encontró inmediatamente qué decir. «¿Cómo te encuentras?», preguntó formalmente, sin sentarse ni acercarse a la cama. «Bien», sonrió Amalia con amargura. «Sobre todo cuando un marido desaparece durante una semana mientras su mujer muere en el hospital». Ricardo arrugó la nariz como si le doliera una muela. Frotó nerviosamente la esquina de la carpeta, evitando mirarla a los ojos. «Escucha», empezó, y algo en su voz hizo que Amalia se tensara interiormente. «Tenemos que hablar». Por fin se acercó y colocó la carpeta sobre la mesilla de noche. El cuero marrón brillaba tenuemente en la penumbra de la habitación. «Llevo mucho tiempo pensando», continuó, evitando aún una mirada directa. «La situación es complicada, y creo que sería más honesto». «¿Qué hay en el expediente, Ricardo?», le interrumpió Amalia. Él guardó silencio unos segundos, luego abrió la carpeta y sacó varias hojas de papel.
Papeles del divorcio, dijo al fin. Lo tengo todo preparado, solo tienes que firmar. Fue como si el tiempo se hubiera detenido. Sentía un zumbido en los oídos y la habitación parecía distante, irreal, como un mal sueño. Amalia se quedó mirando las hojas blancas de papel, las pulcras líneas de texto legal, los espacios para las firmas. ¿Vas a pedir el divorcio mientras yo yazco paralizada en el hospital? Su voz sonaba extrañamente tranquila, casi distante. Compréndelo. Ricardo empezó a pasearse por la habitación. No puedo, es demasiado difícil. Cuidar de un inválido, los gastos constantes. Tengo mi propia vida, mis propios planes. Tu propia vida, repitió Amalia. Con esa mujer del piso de la tercera planta. Ricardo se detuvo bruscamente. ¿Lo sabes? La vi. Aquella noche, antes del accidente. Las rosas blancas son mis flores favoritas. ¿Te acuerdas? Me las regalaste la primera vez que nos vimos. Se quedó en silencio, tirando nerviosamente de la manga de su chaqueta. En el pasillo se oían los pasos de las enfermeras, las voces apagadas de alguien, el tintineo de los instrumentos médicos. Los sonidos habituales del hospital que se habían vuelto tan familiares con el paso de las semanas. Se llama Catalina, dijo por fin. Llevamos saliendo 6 meses. Está embarazada. Esas palabras golpearon más fuerte que todas las inyecciones y procedimientos combinados. 15 años de matrimonio, 15 años de planes y esperanzas juntos, todo se desmoronó en un instante. Fuera, dijo Amalia en voz baja. Los papeles, empezó Ricardo. Fuera. Su grito resonó en la habitación. Coged los papeles y largaos. Al oír el grito, la enfermera Rosario entró corriendo. Al ver el estado de la paciente, empujó con firmeza a Ricardo hacia la puerta, murmurando algo desaprobatorio en español. Amalia yacía mirando al techo con la mirada perdida. Las lágrimas corrían por sus mejillas, pero ella no se dio cuenta. Su mente estaba llena de retazos de frases. Su vida. Está embarazada. Cuidar a un inválido. Cada palabra era como una nueva herida, un nuevo golpe en un alma ya cicatrizada. Rosario se afanaba cerca, comprobando la vía, tomándole la atención, intentando tranquilizar a su paciente, pero Amalia no respondía a nada. Parecía petrificada, congelada en su dolor y desesperación. Al caer la tarde, Delia entró. Una mirada a su amiga le bastó para darse cuenta de que algo terrible había ocurrido. Rosario le contó en voz baja la visita de Ricardo y los documentos. «Ese cabrón». Delia apretó los puños con furia. «¿Cómo se atreve? Ahora que estás así». Pero era como si Amalia no oyera. Siguió con la mirada fija en un punto, arrugando mecánicamente la sábana del hospital. Toda fuerza, toda voluntad de luchar, parecía haberla abandonado. El doctor Alvarado, que había entrado para comprobar el estado de la paciente, frunció el ceño al mirar las lecturas. «Presión arterial baja, pulso inestable», murmuró. «Enfermera, prepare un sedante». La noche descendió sobre el hospital, trayendo un silencio relativo a los pasillos. Solo el pitido de los instrumentos y los pasos ocasionales de las enfermeras de guardia perturbaban la paz. Amalia yacía despierta, sedada, pero ni siquiera los medicamentos podían mitigar el dolor, no el dolor físico, sino el dolor que le desgarraba el alma. Delia se quedó a dormir, acurrucada en un sillón. Intentó decir algo reconfortante, pero las palabras parecían vacías y sin sentido. ¿Cómo se puede consolar a alguien que lo ha perdido todo? La salud, el marido, la esperanza en el futuro. Al amanecer, Amalia habló por fin. ¿Sabes qué es lo peor? Ni la traición, ni el divorcio, ni siquiera su nueva familia. Lo peor es que me ha apartado de su vida. 15 años juntos, y ahora solo soy un obstáculo para su felicidad. Delia apretó la mano, incapaz de encontrar las palabras. Fuera de la ventana,
comenzaba un nuevo día. Otro día de dolor, otro día en la cuenta atrás hacia consecuencias irreversibles. Los papeles del divorcio seguían sobre la mesilla de noche, mudo testimonio del derrumbe de toda una vida. Habían pasado 2 días desde que Ricardo se había marchado. Amalia apenas hablaba, respondiendo con una sola palabra incluso a Delia. Los papeles del divorcio seguían sobre la mesilla de noche, un recordatorio silencioso del derrumbe de su vida. El dolor de espalda empeoraba y el entumecimiento de las piernas aumentaba cada vez más. El doctor Alvarado aparecía cada vez más a menudo en la habitación, con un rostro cada vez más preocupado. Aquella mañana, nada parecía presagiar un cambio. Rosario hizo su rutina habitual, contándole las últimas novedades del hospital, intentando animarla. Fuera de la ventana lloviznaba ligeramente, las gotas resbalaban por el cristal, desdibujando las montañas del horizonte. Hacia las 10 llamaron a la puerta de la habitación. Amalia no volvió la cabeza. Supuso que se trataba de otro médico o enfermera, pero en lugar de la habitual bata blanca, apareció en la puerta un hombre alto con un traje caro. Su cabello oscuro estaba ligeramente teñido de gris en las sienes, y en sus ojos castaños había auténtica simpatía. «¿Señora Montenegro?» Su voz era grave y tranquila. «Mi nombre es Matías Escalante, y soy el hermano de Catalina». Amalia se quedó helada. Ese nombre hizo eco de un dolor agudo en su corazón, el nombre de la mujer que había arruinado su vida. Quiso gritarle que se marchara, pero de la sorpresa no pudo pronunciar palabra. «Pido disculpas por la inesperada visita», continuó Matías, dando unos pasos hacia la habitación. «Sé que mi aparición puede parecer inapropiada, pero tenía que venir». Se detuvo junto a la cama. Su mirada se deslizó por los dispositivos médicos, la vía intravenosa, el rostro demacrado de Amalia. «¿Por qué estás aquí?», preguntó por fin, con la voz ronca por el largo silencio. «Soy cirujano», respondió él, sentándose en una silla junto a la cama. «Me especializo en operaciones de columna. El doctor Alvarado es un viejo amigo mío y me habló de su caso». Amalia sonrió con amargura. «¿Vienes a ver el sacrificio de tu hermana?» «No», negó con la cabeza. «He venido a ayudar. Lo que Catalina y tu marido han hecho es inaceptable. Abandonar a un hombre en esa situación es un crimen». Sacó un sobre del bolsillo de su chaqueta y lo colocó sobre la mesilla, junto a los papeles del divorcio. «Aquí tienes un cheque por la cantidad necesaria para la operación», dijo con sencillez. «Y estoy dispuesto a realizarla yo mismo, gratis». Amalia sintió que se le cortaba la respiración. Se quedó mirando el sobre, incapaz de creer la realidad de lo que estaba ocurriendo. «¿Por qué?», fue lo único que pudo pronunciar. Matías suspiró. Su rostro se tornó cansado y triste por un momento. «Mi hermana siempre fue una niña mimada. Nuestros padres murieron pronto, y yo sustituí a su padre. Quizá fue culpa mía. La mimé demasiado, la dejé hacer lo que quería, y el resultado es que arruina la vida de los demás sin pensar en las consecuencias». Guardó silencio un momento, mirando por la ventana la llovizna. «No puedo deshacer lo que hizo, pero puedo intentar ayudarte. Piensa en ello como expiación por los pecados de mi familia». En ese momento, el doctor Alvarado entró en la habitación. Al ver a Matías, sonrió. «Ah, ya está aquí. Señora Montenegro, el doctor Escalante es uno de los mejores especialistas. Si alguien puede ayudar en su situación, es él». Amalia cambió la mirada de un hombre a otro, intentando comprender lo que estaba ocurriendo. Después de tantos días de desesperación, la esperanza parecía algo irreal, casi aterrador. «No puedo aceptar esa cantidad de dinero», dijo finalmente. «Es demasiado...». «Sí puedes», la interrumpió Matías con suavidad. «Y debes hacerlo.
no por tu propio bien, sino por el bien de toda esa gente a la que todavía puedes ayudar con tu trabajo, con tu investigación. El doctor Alvarado me habló de su trabajo en el observatorio. El mundo no debe perder a un científico de talento por la mezquindad de otro. Rosario, que había entrado a cambiarse la vía, se enjugó furtivamente las lágrimas mientras escuchaba esta conversación. Murmuró algo para sí misma en español, al parecer una oración. La operación tiene que hacerse cuanto antes, continuó Matías, cambiando a un tono profesional. He revisado sus escáneres. La situación es difícil, pero no desesperada. Con los cuidados postoperatorios adecuados y rehabilitación, deberías poder volver a una vida normal. Volver a la normalidad, repitió Amalia. Aquellas palabras sonaban como si fueran de otro mundo, un mundo donde la traición, el dolor y la desesperación no existían. El doctor Alvarado empezó a discutir con Matías los detalles técnicos de la operación. Hablaron de los métodos, del equipo, de los análisis necesarios. Amalia escuchó su conversación y, por primera vez en muchos días, una llama de esperanza parpadeó en su alma. Comenzaremos los preparativos de inmediato, dijo Matías levantándose. Tentativamente, la operación puede realizarse en 3 días. Enviaré a mis especialistas para exámenes adicionales. Ya en la puerta, se dio la vuelta. Una cosa más, señora Montenegro. No piense en el dinero. Piense que no se trata de caridad, sino de restablecer la justicia. Cada uno de nosotros es responsable de los actos de sus seres queridos. Cuando se hubo ido, Amalia permaneció largo rato mirando el sobre de la mesilla de noche. La lluvia que caía por la ventana se intensificaba, tamborileando en los aleros. En algún lugar del pasillo, las enfermeras estaban repartiendo el almuerzo. Se oía el tintineo de los platos y las voces apagadas de los pacientes. Cuando Delia llegó, encontró a su amiga llorando, pero no eran lágrimas de desesperación. Por primera vez en mucho tiempo, Amalia lloraba lágrimas de alivio, de repentina esperanza en el futuro. «¿Sabes?», dijo, secándose los ojos, «a veces la ayuda llega de lugares de los que no la esperas. Es como si Rosario supiera...». Aquella tarde, la habitación del hospital estaba inusualmente ocupada. Los médicos entraban, hacían nuevas pruebas, tomaban muestras de sangre. Matías envió a todo un equipo de especialistas. Estaban realizando exámenes adicionales, preparando todo lo necesario para la operación. Los papeles del divorcio seguían en la mesilla de noche, pero ahora parecían insignificantes frente a la esperanza de una nueva vida. Una vida en la que no habría lugar para la traición y las mentiras, sino una oportunidad de empezar de nuevo. El día de la operación empezó temprano. Antes del amanecer, las enfermeras entraron en la habitación para preparar a Amalia para la operación. Rosario supervisaba personalmente todos los procedimientos, con su rostro habitualmente alegre, concentrado y serio. La sala preoperatoria estaba fría. Las luces brillantes se reflejaban en las superficies cromadas del equipo médico. El anestesista comprobaba el goteo y hablaba en voz baja con su ayudante. Matías apareció en la puerta, ya con el uniforme quirúrgico, solo con los ojos visibles por encima de la mascarilla. «Vas a estar bien», dijo, comprobando las lecturas de los instrumentos. «La operación es complicada, durará unas 6 horas, pero tenemos el mejor equipo». Amalia intentó sonreír, pero sus labios no obedecían. El miedo a la operación se mezclaba con la esperanza, creando una sensación extraña, casi surrealista. Lo último que vio antes de que la anestesia hiciera efecto fue la atenta mirada de Matías por encima de la mascarilla quirúrgica. Delia pasó las 6 horas que duró la operación en el pasillo del hospital. Contemplaba su rosario, una vieja costumbre heredada de su abuela, aunque ella no era especialmente religiosa. Rosario salía periódicamente del quirófano para informarle de que todo iba según lo previsto. Amalia se despertó por la noche.
Recuperó la conciencia lentamente, como si flotara entre una espesa niebla. Lo primero que sintió no fue dolor, sino un extraño entumecimiento en todo el cuerpo. Sobre la cama se inclinaba el rostro cansado de Matías. La operación ha sido un éxito, dijo, comprobando sus reacciones. Ahora todo depende de tu cuerpo y de tus ganas de luchar. Los días siguientes se fundieron en un sinfín de intervenciones, inyecciones y vendajes. El dolor volvía en oleadas, pero era un dolor diferente. No el dolor sordo y desesperado que la había atormentado antes, sino agudo, vivo, que le decía que su cuerpo estaba luchando y recuperándose. Matías aparecía 2 veces al día para seguir de cerca el proceso de recuperación. Siempre se mostraba tranquilo y profesional, pero en sus ojos se reflejaba una auténtica preocupación. Un día sacó fotos de la pantalla del microscopio quirúrgico, mostrando y explicando exactamente lo que se había hecho durante la operación. ¿Ve estas terminaciones nerviosas?, dijo señalando la imagen. Hemos podido restablecer su integridad. Ahora hace falta tiempo para que las conexiones se restablezcan por completo. Una semana después de la operación, empezaron las primeras sesiones de fisioterapia. El joven especialista en rehabilitación, Javier, demostró ser paciente y atento. Empezó con ejercicios sencillos: flexionar y extender los dedos de los pies, masajear ligeramente los músculos. Hay que moverse poco a poco, le explicó, ejercitando suavemente los pies entumecidos. No hay que ir deprisa, pero tampoco hay que ir despacio. Cada movimiento es una pequeña victoria. La primera sensación en las piernas volvió 10 días después de la operación. Era una extraña sensación de hormigueo, como descargas eléctricas, pero Amalia se alegró incluso de ese dolor. Significaba que las terminaciones nerviosas estaban empezando a funcionar. Delia venía todos los días, trayendo noticias del mundo exterior. Hablaba de la librería, de los clientes habituales que enviaban a Amalia deseos de una pronta recuperación. No tenía noticias de Ricardo, pero eso ya no le causaba el agudo dolor de antes. Ernesto también la visitaba, trayendo noticias del observatorio. Habló de nuevos descubrimientos, de planes de investigación, y Amalia se sintió interesada en su trabajo por primera vez en mucho tiempo. Le trajeron el ordenador a la habitación y, entre tratamiento y tratamiento, empezó a consultar artículos científicos. Al cabo de 15 días, Javier empezó a enseñarle a sentarse. Parecía increíblemente difícil. Sus músculos, debilitados por llevar tanto tiempo tumbada, no querían obedecer. Pero cada día traía pequeñas victorias: 1 minuto más sentada, un nuevo ejercicio, la recuperación de la sensibilidad. «Estás haciendo progresos notables», dijo Matías en otra revisión. «La recuperación va incluso más rápido de lo que esperábamos». Rosario, al entrar en la habitación, a menudo pillaba a Amalia trabajando en su portátil. Entre tratamientos y ejercicios, estudiaba datos de observación y preparaba material para futuras investigaciones. «Es lo que hay que hacer», asintió la enfermera con aprobación. «No puedes dejar que la enfermedad te quite lo que amas». Una mañana, unas 3 semanas después de la operación, Javier trajo un andador a la habitación. «Es hora de dar el siguiente paso», dijo, colocando la estructura junto a la cama. «Tómate tu tiempo. Primero intentaremos ponernos de pie, apoyándonos en las barandillas». Daba miedo. Amalia miró el andador como si fuera una especie de aparato de tortura. Pero Javier tuvo paciencia. La ayudó a levantar los pies de la cama y la sostuvo mientras intentaba cargar el peso de su cuerpo sobre las extremidades rebeldes. Su primer intento de levantarse fracasó. Las piernas le fallaron casi de inmediato, pero Javier no dejó que se frustrara. «Es normal», la tranquiliza. «Roma no se construyó en un día. Mañana volveremos a intentarlo». Y lo intentaron. Día tras día, una y otra vez. Amalia apretaba los dientes por el dolor y el cansancio, pero nunca se rendía.
Cada mañana empezaba con ejercicios, cada tarde terminaba con masajes y estiramientos. Matías, observando sus progresos, sonreía cada vez con más frecuencia. «Sabes», dijo un día, tomando notas en un gráfico, «he tenido muchos pacientes en mi consulta, pero es raro encontrar gente con tanta tenacidad y ganas de vivir». Un mes después de la operación, Amalia dio sus primeros pasos independientes. Fueron solo unos pasos desde su cama hasta la ventana, agarrada a un andador, pero fue una gran victoria para ella. Delia, que estaba presente en ese momento, lloró de alegría. «¿Ves?», dijo, abrazando a su amiga. «Eres más fuerte de lo que pensabas, más fuerte de lo que todos pensaban». Aquella tarde, Amalia permaneció sentada junto a la ventana durante largo rato, contemplando las montañas a lo lejos. La puesta de sol teñía de rosa los picos nevados, y por primera vez en mucho tiempo no solo se sintió dolorida y cansada, sino algo parecido a la paz. Su teléfono sonó. Había un mensaje de Ernesto. El observatorio había detectado una actividad inusual en el mismo sector que ella había explorado antes del accidente. Amalia abrió los datos enviados, y los familiares gráficos y números le arrancaron una sonrisa. La vida seguía, y no solo había lugar para el dolor y la traición, sino también para el trabajo, la amistad y los nuevos descubrimientos. Llamaron a la puerta. Era Rosario con la medicación de la noche. «¿Cómo te encuentras?», preguntó, tendiéndole las pastillas. «Viva», respondió Amalia. «Es la primera vez que me siento viva de verdad en mucho tiempo». El vestíbulo del centro de negocios recibió a Amalia con el frescor del aire acondicionado y una estricta atmósfera de negocios. Sus tacones golpeaban suavemente el suelo de mármol, resonando en los altos techos. Caminaba despacio, aún apoyada en su elegante bastón, pero con paso seguro. Su nuevo traje realzaba su esbelta figura y en sus ojos ardía un fuego decidido. El guardia de la entrada se quedó mirando su pase, un pase temporal expedido para los visitantes. Ella le dijo a qué planta y departamento se dirigía, y él asintió, dejándola pasar a los ascensores. En la cabina del ascensor, Amalia miró su reflejo en el espejo de la pared. 2 meses de rehabilitación la habían cambiado. La cara encogida, las nuevas arrugas alrededor de los ojos, los mechones grises en su pelo oscuro. Las huellas de sus experiencias la acompañaban para siempre. Pero había algo nuevo en su aspecto, una fuerza interior que antes no existía. La oficina de la empresa estaba en la 12ª planta. La espaciosa sala con ventanas panorámicas estaba llena de gente, directivos, secretarias, oficinistas que correteaban entre las mesas con documentos y tazas de café. Nadie prestó atención a la nueva visitante. Pasó por delante del mostrador de recepción, donde una joven hablaba por teléfono. Recordaba de memoria el camino hasta el despacho de Ricardo. ¿Cuántas veces en 15 años de matrimonio había venido aquí para almorzar comida casera o simplemente para verle? Su secretaria, no Catalina, la otra, desconocida, levantó la vista del ordenador. «Perdone, ¿tiene usted una cita?». «No», respondió Amalia con calma. «Pero estoy segura de que el señor Montenegro encontrará un momento para mí». Sin esperar respuesta, abrió de un empujón la puerta del estudio. Ricardo estaba sentado ante su enorme escritorio, inmerso en una conversación telefónica. Al verla, se quedó inmóvil y el teléfono se le cayó de la mano, repentinamente debilitado. Nada había cambiado en su despacho desde su última visita. Los mismos cuadros caros en las paredes, la misma vista de las montañas desde la ventana panorámica, incluso la disposición de los muebles era la misma. Solo la foto de su boda había desaparecido de la mesa. «¿Amalia?», le temblaba la voz. «¿Qué estás...?» «Hola, Ricardo». Caminó lentamente por el estudio, cada golpe de su bastón sobre el parqué reverberando en el tenso silencio. «¿Te sorprende verme de pie?».
Los curiosos ya se estaban reuniendo frente a la puerta. El batiente entreabierto dejaba ver los rostros ansiosos del personal. Pero a Amalia no le importó. Se detuvo frente al mostrador, mirando directamente a los ojos del hombre al que una vez había amado. «He venido a devolverte algo», sacó de su bolso una familiar carpeta marrón. «Los papeles de tu divorcio. Los he firmado». Ricardo se puso pálido. Su mirada se desvió hacia la puerta donde ya se amontonaban más de una docena de empleados. «¿Podemos hablar en privado?». Intentó levantarse, pero ella le detuvo con un gesto. «No, Ricardo. Quiero que todo el mundo lo oiga. Quiero que todos sepan qué clase de hombre eres realmente». Su voz, clara y sonora, resonó en la silenciosa oficina. Incluso los teléfonos dejaron de sonar, como si toda la planta se hubiera congelado a la espera. ¿Saben lo que hizo ese hombre? Se volvió hacia los que estaban reunidos en la puerta. Cuando me quedé paralítica en el hospital después del accidente, me trajo los papeles del divorcio. No dinero para la operación, ni palabras de apoyo, papeles de divorcio. Porque su amante embarazada le parecía más importante que la mujer con la que había vivido 15 años. Un susurro recorrió el despacho. Una de las mujeres gimió suavemente. Ricardo se sentó como clavado a la silla, con la cara enrojecida. «Amalia, por favor», empezó él, pero ella no le dejó terminar. «¿Sabes qué es lo más interesante?», continuó ella, aún dirigiéndose al silencioso auditorio. «La operación la pagó el hermano de esa misma señora, porque él, a diferencia de otras personas, tiene conciencia y entiende los valores humanos». Puso la carpeta sobre la mesa. Los documentos salieron de ella y se esparcieron por la superficie pulida. «No los he firmado porque me lo hayas pedido. Es porque no eres digno de ser mi marido, porque los hombres como tú no merecen más que desprecio». Ricardo se levantó de un salto, con el rostro contorsionado por la ira. «No tienes derecho a...». «Lo tengo», replicó ella con calma. «Me diste ese derecho cuando decidiste que podías apartar así a un hombre de tu vida, cuando decidiste que una esposa enferma era demasiada carga para tu brillante futuro». Se volvió hacia la puerta, donde ya se había reunido la mayor parte de la oficina. «Quiero que todos sepáis con qué clase de hombre estáis trabajando. Un hombre que es capaz de dejar a su esposa moribunda por una joven amante, que solo piensa en sí mismo y en su comodidad, que... «¡Fuera!», Ricardo gritó. Su voz se quebró en un falsete. «¡Fuera ya, o llamo a seguridad!». Amalia sonrió, una sonrisa tranquila y ligeramente triste. «No te preocupes, ya me voy. No tengo nada más que hacer aquí». Se dirigió a la salida, aún apoyada en su bastón. El gentío de la puerta se separa para dejarla pasar. Los ojos de los empleados se llenaron de simpatía y desprecio mal disimulado hacia su jefa. A la salida se volvió por última vez. ¿Saben lo que he aprendido en estos meses? Que la traición no es lo peor. Es peor vivir con un hombre capaz de traicionar. Así que gracias, Ricardo. Me has salvado de eso». En completo silencio, salió del estudio. Sus pasos y el ruido de su bastón resonaron en el silencio del despacho. Nadie dijo una palabra mientras se dirigía a los ascensores. Una vez en la cabina del ascensor, Amalia se permitió respirar hondo. Le temblaban las manos, pero se sentía ligera de corazón. Era como si por fin se hubieran soltado las últimas cadenas que la ataban al pasado. Cuando salió del centro de negocios, se detuvo un momento y se asomó al cálido sol primaveral. Había un coche esperándola en el bordillo. Delia había insistido en traer a su amiga y esperarla. «¿Y bien?», preguntó Delia arrancando el motor. «Libre», respondió Amalia. «Por fin libre de verdad.